Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ponemos atención a la pregunta que hace este fariseo a Jesús, dice el Evangelio, para ponerlo a prueba, descubrimos que es sobre los mandamientos. Le pregunta este fariseo a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y este fariseo era doctor de la ley, es decir, era un experto, era un erudito. Pocos como él conocían la ley. Y cuando nosotros oímos la palabra mandamiento, cuando escuchamos la palabra ley, pues nos pueden venir a la mente muchas cosas. Desde que éramos niños, nos aprendimos de memoria los 10 mandamientos. Y aunque hay 3 preceptos que son positivos, 7 empiezan con la palabra no. Es decir, la mayoría de ellos son prohibiciones, cosas que no podemos hacer, como robar, como matar, como desear la mujer del prójimo. Son 7 nos. Y así como estos 10 mandamientos, la ley del pueblo de Israel estaba llenos de mandamientos. Había muchísimos, no nada más estos 10. Y el carácter de los mandamientos es doble: o nos mandan algo o nos prohíben algo, no hay de otra. Y así son también los códigos no religiosos, los códigos civiles, los códigos penales, las leyes que nos rigen. También están llenos de mandatos y están llenos de prohibiciones. Y lo sabemos, cuando nosotros no cumplimos la ley, pues hay sanciones, hay penas, hay castigos. Incluso en el caso de la ley del Señor, sabemos que si no cumplimos los mandamientos, pueden venir incluso hasta castigos eternos. Y si no cumplimos las leyes, las normas, los preceptos de las leyes humanas, también puede haber algún tipo de sanción, algún tipo de castigo. Cuando este maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande de todos los mandamientos, Jesús cita la palabra de Dios y lo hace de manera doble. Yo creo que si nos ponemos a pensar tantito, aunque ya conocemos el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no podemos dejar de sorprendernos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios. Fíjense cómo no es una prohibición,
Sí, tiene forma de una norma que tenemos que cumplir, pero esa norma es amar. Y es algo que de veras no puede dejar de sorprendernos. Dios me invita de una manera apremiante, urgente, insistente a que yo ame. Y que ame a Dios y que ame al prójimo. Amar es una cosa bonita. Si algo hace al ser humano feliz, si algo permite que el ser humano viva una experiencia de plenitud, es cuando amamos. Las personas que han estado enamoradas lo saben. Amar es una cosa que llena al hombre de luz y de esperanza. Y qué bonito que Jesús lo que nos pida es que amemos, que lo amemos a Él y que amemos al prójimo, porque eso nos puede conducir a la felicidad. Y es también muy interesante cómo entre comillas, mandamiento principal y primero de amar a Dios, Él nos invita a que lo hagamos de una manera completa y total. Y habla de que amemos a Dios, lo hemos escuchado, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, es decir, con todo nuestro ser. Lo que Dios quiere es que la experiencia del amor inunde todos los rincones de lo que nosotros somos como seres humanos. Que la experiencia del amor habite en todas nuestras facultades como seres humanos, corazón, alma y mente, y de una manera total. Nos pide que lo amemos, no porque a Él le haga falta. Él nos amó además a nosotros primero. Nos pide que lo amemos porque Él sabe que amándolo así, nosotros vamos a ser felices. Cuando el amor de Dios habita en nuestros corazones y cuando nosotros amamos a Dios como Él nos manda, no podemos aspirar a tener una experiencia de mayor plenitud que esa. Y Jesús enseguida dice, ese es el primero, ese es el más grande, pero el segundo se le parece. Y empieza igual, amarás. La misma palabra que utiliza Jesús para el amor a Dios, la utiliza para el amor al prójimo. Y amarás a tu prójimo. A mí me gusta mucho la medida o la referencia del amor al prójimo. Ya en la última cena, Jesús nos va a decir que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pero ahora nos dice que el amor al prójimo tiene que parecerse al amor que uno tiene por uno mismo. Y eso es muy bonito también, porque si no nos amamos a nosotros mismos, va a ser bien difícil que nosotros amemos a nuestro prójimo. Es decir, Jesús también quiere que sintamos cariño por nosotros, que nos aceptemos a nosotros mismos, que nos caigamos bien a nosotros mismos, que nos guste estar con nosotros mismos, que sintamos simpatía por nosotros mismos. Y eso también, les digo, es muy bonito porque ahora eso en psicología se le llama autoestima. Pero Jesús ya había hablado positivamente del amor a uno mismo. Y yo a veces pienso que el problema del amor al prójimo está justamente trabado porque no nos amamos suficientemente a nosotros mismos. Y amarnos a nosotros mismos no es alimentar el egoísmo, es reconocer las cosas buenas que Dios nos ha dado y darle gracias a Dios por ellas. Y eso a veces a nosotros nos cuesta, porque muchas veces
el peor juez contra nosotros, contra nuestra persona, somos nosotros mismos, porque nos reprochamos, porque vemos que nada nos sale bien y nos lo echamos en cara, porque nos juzgamos a nosotros mismos, porque nos condenamos a nosotros mismos, porque no nos gusta nuestro físico, porque no nos gusta la casa en la que vivimos, porque no nos gusta andar en pecera y queremos andar en carro, porque mi familia me cae mal, hasta me avergüenza, porque quisiera tener más dinero, porque quisiera tener más salud. Y hay cosas que nos reprochamos de algo que hicimos en el pasado y nos reprochamos incluso por años. Es bien fácil que nosotros caigamos no en el amor a uno mismo, sino en el desprecio a uno mismo. Y de veras, qué importante es que vayamos aprendiendo a querernos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo no me amo a mí mismo, yo no voy a poder amar a mi prójimo. Si en mi alma, si en mi corazón, si en mi mente está el continuo reproche hacia mi persona, va a ser difícil que ame a los demás y que ame a Dios. Cuando yo me amo a mí mismo, puedo entender que las demás personas se equivoquen. Puedo aceptar que las demás personas no sean como yo quiero. Cuando me amo a mí mismo, puedo encontrar simpatía en la relación, incluso cuando los demás que me rodean no sean perfectos. Cuando me amo a mí mismo, yo no voy a imponer a los demás que sean según mis expectativas. Voy a permitir que sean como son. Porque si yo me acepto a mí, voy a aceptar a los demás. Fíjense cómo el Evangelio pues nos habla de dos mandamientos. Por un lado, el amor a Dios, pero por otro lado, el amor al prójimo. Pero pudiéramos hablar de un tercer mandamiento. Jesús no lo expresa así, pero también pudiéramos decir: te amarás a ti mismo. Ámate a ti mismo. Ama a Dios, ama al prójimo y ámate. Si nosotros vivimos en ese triple aspecto del amor, podemos tener la seguridad que vamos a ser personas plenas, felices y realizadas. Cuando no hay amor en nuestra vida, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra existencia? Triste, sombría, amargada. Por eso qué bonito que Jesús no nos imponga como el mandamiento principal obligaciones pesadas, o que no nos imponga como mandamiento principal una prohibición. Qué bonito es que nuestro Señor nos invite como mandamiento principal a amar. Y eso nos va a conducir sin dudas a la alegría, a la felicidad y a la verdadera libertad. El Evangelio de hoy pues es cortito, y yo creo que por eso sí se nos puede quedar. Y si alguien nos pregunta, incluso mañana en el trabajo, ¿fuiste a misa? Sí. ¿Y de qué se trató el Evangelio? Que sin duda lo podamos decir así. El Evangelio hablaba del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero también ahí reflexionamos lo importante que es amarnos a nosotros mismos. Amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí mismo. Creo que nos lo merecemos para que podamos encontrar en nuestra vida un camino de verdadera libertad y de verdadera felicidad. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.